de cubanos. El gobierno de México frustró el intento de 3 centenares de cubanos de llegar a la capital mexicana mientras mantiene contenidos a miles de migrantes centroamericanos desde hace meses a escasos kilómetros de la frontera con Guatemala. Agentes de la Policía Federal interceptaron en la noche del miércoles en Huixtla, en el suroriental estado de Chiapas, los 5 autobuses con los que viajaban los alrededor de 300 cubanos que tenían intención de alcanzar este jueves Ciudad de México para luego proseguir su camino hacia Estados Unidos. Según el relato de los cubanos, los miembros de las fuerzas de seguridad atravesaron sus unidades para cerrar el paso a este contingente que salió de Tapachula. Las autoridades mexicanas comunicaron a los cubanos que debían regresar a Tapachula, ciudad cercana a la frontera con Guatemala, donde se encuentra la estación migratoria que gestiona la regularización de los migrantes en México. Este hecho elevó la tensión entre los migrantes y las autoridades, aunque la mayoría de cubanos hizo el viaje de vuelta a Tapachula, situada a 42 kilómetros de Huixtla. Sin embargo, una cincuentena de migrantes cubanos decidió pasar la noche en Huixtla y sumarse así a la caravana de cerca de 3.000 migrantes centroamericanos que también persigue su sueño de alcanzar territorio estadounidense. Denis Hernández, uno de los cubanos que se integró en esta caravana, contó a EFE por teléfono que la Policía Federal Mexicana hizo todo lo posible para que no pudieran proseguir su camino. Además, con la voz afónica por los gritos que dirigió a los policías, Hernández explica que hubo agresiones y que a unos compañeros lo agarraron por la fuerza. Este grupo de cubanos lleva algunas semanas varado en la frontera sur de México después de haber pasado por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Hernández aseveró que el pueblo mexicano hace lo que no hizo su gobierno, puesto que por los municipios en los que han pasado, han recibido atención y alimentos por parte de los vecinos. También agradeció a la caravana de Huixtla, compuesta en su mayoría de hondureños, por haberlos acogido al permitir que esta cincuentena de cubanos se integraran con ellos. El Instituto Nacional de Migración, INAMI, contactado por EFE, dijo desconocer los detalles del suceso con la caravana de migrantes cubanos y atribuyó el bloqueo a la Policía Federal, de quien están esperando un reporte. Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia el 1 de diciembre, el gobierno mexicano impulsó un plan de entrega de visas por razones humanitarias para los migrantes centroamericanos que cruzan el país con destino a Estados Unidos. Sin embargo, este plan expiró en enero y, desde entonces, las autoridades mexicanas intentan contener a miles de personas en la frontera sur y realizan deportaciones de migrantes que no regularizaron su situación en el país. Éxodo indetenible marca el primer año de Díaz-Canel.
En el primer trimestre del año cerca de 5.000 cubanos se han presentado ante las autoridades estadounidenses en los puntos de la frontera con México. El primer aniversario de Miguel Díaz-Canel en el poder coincide con un incremento sustancial de la inmigración de cubanos en los últimos 3 meses. Sobre todo en la imparable travesía irregular por Centroamérica en busca de la ruta que los lleve hacia la frontera entre México y los Estados Unidos. Desde el pasado 1 de octubre, cuando comenzó el presente año fiscal hasta el 1 de abril, se han entregado a las autoridades migratorias de la frontera sur de EU un total de 8.371 cubanos, de acuerdo a cifras de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CDP, en inglés. En los primeros meses de 2019 han llegado a los puntos de frontera 4.635 cubanos, 1.282 en enero, 1.271 en febrero y 2.082 casos en marzo, siendo El Paso y Laredo los puestos más concurridos para solicitar asilo. Mientras que México, en cumplimiento con los compromisos contraídos con La Habana, ha deportado a cientos de cubanos en las últimas 2 semanas. Otros centenares insisten en desafiar los peligros del tapón del Darién, área selvática que funciona como barrera natural entre Colombia y Panamá, y que huele a muerte. Es que el gobierno de Panamá ha restringido el ingreso irregular por su frontera con Colombia. Para continuar camino, quienes buscan concretar el sueño deben entonces ingresar a una selva que tiene fama de tragar humanos. Familias enteras, menores de apenas meses de nacidos, en fin, en caravanas, se internan en la jungla dotados de pequeñas casas de campaña, con escasas pertenencias, pero con el alma rebosada de buen ánimo. Acampan a la intemperie y de fondo, los sonidos del inhóspito Darién que el humano no está acostumbrado a escuchar. Migrantes de la caravana dicen que no reciben ayuda como los grupos anteriores. La hondureña Madison Mendoza tenía el rostro quemado y los pies lastimados luego de caminar por horas bajo el ardiente sol chiapaneco. Viajaba con su hijo de 2 años y no podía contener las lágrimas pese a que por fin ambos pudieron bañarse por primera vez. En un chorro de agua que caía a media calle en Escuintla, una localidad 150 kilómetros, 93,2 millas, al norte de la frontera entre México y Guatemala. Pensé que en el camino me iban a ayudar con el bebé, mi tía me había dicho que la gente ayudaba a las mujeres. Indicó Mendoza, de 22 años y quien huyó hace 2 semanas de Tegucigalpa prácticamente sin dinero ante las amenazas del padre de su hijo, un policía en activo. Sin embargo, la ayuda no llegó.
la solidaridad masiva que recibieron previas caravanas de migrantes centroamericanos al cruzar México con destino al norte ahora son apoyos con cuentagotas. Bien por el cansancio de los pobladores o, como señalan algunos expertos, porque se ha divulgado un discurso que aviva los prejuicios en su contra. Atrás quedó la ayuda de iglesias, particulares y organizaciones locales que ofrecían comida o transporte gratuito en plataformas de tráileres, camiones o vehículos pequeños para aligerar la travesía que ahora solo tienen lugar de forma muy esporádica. Y todo eso ha incrementado la frustración de muchos de aquellos que huyen de la pobreza o la violencia en Centroamérica. Lo que más me angustia es que el bebé me pide comida y ha habido días que no pude darle, lamentó Mendoza, que el sábado llegó a Mapastepec, una localidad un poco más al norte de Escuintla pero todavía en el estado de Chiapas. En el lugar, miles de migrantes continúan varados a la espera de que las autoridades mexicanas les otorguen algún permiso o visa temporal para trabajar. En México o, en caso de no obtenerlo, seguir su viaje hacia la frontera con Estados Unidos. El sacerdote Jamen Vázquez, párroco en Huistla, municipio de la misma ruta, no titubeó al señalar las razones por las que la solidaridad ha disminuido. Se debe a toda campaña de discriminación y xenofobia que se está creando a través de las redes sociales y los medios de comunicación, que culpan a los migrantes de la inseguridad en Chiapas, explicó. Esta semana hubo un intento infructuoso de cerrar el paso en esa localidad a uno de los grupos de migrantes. Y las autoridades locales incluso emitieron un comunicado en que declararon una emergencia. Y aconsejaron el cierre de negocios porque la caravana, argumentaron, representaba un peligro para la seguridad local. Óscar Pérez, un comerciante que vende carnitas de cerdo en otro punto de la misma ruta, la comunidad de Ulapa, aseguró que la población se cansó de apoyar a los migrantes porque se dice que se han vuelto agresivos y por eso no les dan ayuda. ¿Ya para qué van, si no los dejan pasar, a Estados Unidos?, se preguntó Pérez, que aunque reconoce que él no sabe de alguien que haya sido agredido por migrantes, insiste en que la gente de Chiapas es pobre pero trabaja en vez de pedir ayuda. Según el padre Vázquez, la única que recibió apoyo fue la primera caravana, la que salió de Honduras en octubre pasado y llegó a contar con más de 7,000 integrantes. A partir de entonces, sostuvo, se ha promovido el odio. Su parroquia es de las pocas que ha llevado agua y comida a las familias de centroamericanos porque el resto de los católicos se quedan con la idea que tienen y ni se acercan, tienen muchos prejuicios.
Este ambiente causa que la frustración se apodere cada vez más de centroamericanos como Giovanni Villanueva. Un hondureño de 51 años que lleva 25 días en el Polideportivo de Mapastepec esperando un permiso. Una visa o algún documento que le permita seguir la ruta con su esposa, sus 2 hijos pequeños y otros 4 familiares que viajan con él. Creo que es una estrategia del gobierno de cansarnos, dijo Villanueva. El Instituto Nacional de Migración cifró el viernes en 5.336 los migrantes que están siendo atendidos en albergues o en la estación migratoria Siglo XXI situada en Tapachula, casi en la frontera con Guatemala. E indicó en un comunicado que más de 1.500 de ellos estaban a la espera de ser retornados. Sin ofrecer más cifras, el INM aseguró que hay otros grupos en movimiento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó esta misma semana que hay más de 8.000 migrantes a lo largo de los 150 kilómetros, 93,2 millas, que separan Mapastepec y la frontera de Chiapas con Guatemala y urgió a las autoridades a agilizar las medidas para atenderles. Estados Unidos ha presionado a México para que controle los flujos migratorios. E incluso el presidente Donald Trump recientemente volvió a amenazar con cerrar la frontera, que está desbordada tanto en el lado mexicano como en el estadounidense. Tan solo en marzo, agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a 53.000 padres e hijos. Al margen de las cifras, lo que hay son familias cansadas que duermen en el suelo sobre cartones o cobijas, y con poco que llevarse a la boca. Nancy Valladares, una hondureña de Progreso, caminaba el sábado apresurada con su marido. Y sus 2 hijas en sendos carritos de bebé. Una vez más, no encontraban vehículo que les llevara un tramo del camino. Junto a ellos, a lo largo de 30 kilómetros, 18,6 millas, marchaba un centenar de migrantes que la Policía Federal bajó de la plataforma de un camión. La familia de Valladares tiene la esperanza de que en Estados Unidos puedan curar a su hija Belén. De 2 años, que no camina, no habla y come con dificultad porque, a consecuencia del psique, nació con microcefalia. Molestos y cansados, algunos migrantes ya no quieren hablar con la prensa y avanzan lentamente por el agotamiento de muchos de los niños. Por el camino, buscan árboles para refugiarse del asfalto ardiente de la carretera. Y recogen mangos y frutas silvestres de los árboles a lo largo del trayecto. Sin embargo, no desisten.
Villanueva y su familia salieron de la ciudad hondureña. De Tela porque unos pandilleros querían asesinarlo por no pagar una extorsión. Él tenía varios locales comerciales. Su salida fue para salvar la vida, así que lo tiene muy claro, no hay vuelta atrás.